Bienvenidos. Hoy, tenemos un panorama informativo bastante amplio, ¿eh? Fuentes muy diversas. Sí, vamos desde un acuerdo de paz internacional que es noticia hasta mucha agitación acá en Argentina. Política, social. Y también tenemos noticias más locales, ¿no? De misiones, policiales, servicios y hasta deportes. Exacto. La idea es, como siempre, tratar de entender qué hay detrás de todo esto, conectar los puntos clave. Meterle una mirada profunda a estos temas. Eso mismo. Bueno, arranquemos afuera, si te parece. El tema internacional que está en todos lados, Gaza. Sí, un avance que se reporta como significativo, ¿eh? Un acuerdo de paz y con Donald Trump como impulsor destacado, según las fuentes. Lo primero concreto fue un canje, ¿verdad? Los últimos rehenes de Hamás, 20 personas, liberadas después de, 738 días. Muchísimo tiempo. Y a cambio, Israel liberó a 1.969 presos palestinos, un número grande. Es un alivio enorme para muchas familias, seguro. Se menciona la liberación de 3 argentinos, Eitan Horn, Ariel y David Cunio. Sí, y bueno, sigue la esperanza por Lior Rudaif, por la restitución de su cuerpo. Todo esto se firmó simbólicamente en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Egipto jugando un rol clave ahí. Totalmente. Y Trump, hizo declaraciones fuertes. Dijo que era el fin de la guerra de Gaza. Lo calificó de impensable. ¿Pero es realmente el fin o es más bien un primer paso? Yo creo que es más lo segundo, ¿no? De hecho, ya se está hablando de conversaciones para una segunda fase. O sea, esto recién empieza, digamos. Claro. Y Egipto no solo puso el lugar para la firma. Su presidente, al-Sisi, anunció una conferencia internacional en noviembre para la reconstrucción de Gaza. Ah, mira vos. Sí. Y al-Sisi lo ve como una base para la solución de 2 estados. Para cerrar un capítulo doloroso, dijo. Suena bien, pero, siempre hay un pero en estos conflictos, ¿no? Las tensiones siguen ahí mismo, bajo la superficie. Totalmente. Aquí es donde la cosa se pone más densa, digamos. A ver. Porque las fuentes también recogen denuncias muy serias. Por un lado, Hamás habla de horrendas torturas psicológicas y físicas a los presos palestinos que liberó Israel. Acusaciones graves. Muy graves. Y del otro lado, Israel acusa a Hamás de incumplir. Dicen que solo entregaron 4 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que supuestamente tienen. O sea, ni bien se firme el acuerdo, ya empiezan los cruces. Exacto. El ejército israelí confirmó que recibió esos 4 cuerpos vía la Cruz Roja, pero la acusación sobre el resto está ahí. Mucha desconfianza todavía. Mientras tanto, no podemos olvidarnos del costo humano de todo esto. Más de 2 años. Las cifras son tremendas. Las autoridades sanitarias de Gaza reportan casi 68,000 muertos. 68,000. Y más de 170,000 heridos. Es una catástrofe humanitaria. Por eso la ONU ya se está moviendo, ¿eh? Anunciaron $11 millones para ayuda urgente. Se necesita, seguro. Y en nuestra región, en Latinoamérica, ¿cómo se ve todo esto? Hay distintas posturas, como era de esperar. Refleja un poco los alineamientos, ¿viste? A ver. Venezuela, a través de su canciller Iván Gil, pide seguir presionando por un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital y que Israel se retire a las fronteras del 67. La postura histórica, digamos. Sí. En cambio, Petro en Colombia, celebra el alto el fuego, pero rechazó de lleno la idea de Trump de que Israel indulte a Netanyahu. Dijo que la justicia de cada país debe ser respetada y apoya un futuro juicio por crímenes de guerra. Fuerte también. ¿Y Brasil? Lula reconoció el rol de Trump en el cese al fuego, pide paz definitiva, pero hizo una distinción interesante. Dijo que su problema es con Netanyahu, no con Israel. Ah, mira. Sí, dijo algo como, cuando Netanyahu ya no esté, no habrá ningún problema. Una jugada diplomática, calculada. Interesante. Y las fuentes también cuentan que hubo tensión hasta en los actos formales, ¿no? Sí. 2 parlamentarios israelíes, Ayman Odeh y Ofer Kasif, interrumpieron a Trump. Sacaron un cartel que decía genocidio. Los terminaron expulsando. ¡Qué momento! Y después, otra cosa inesperada. Trump, ahí mismo, le pide al presidente israelí Herzog que indulte a Netanyahu por sus causas de corrupción. En medio de todo. Vaya, ¿qué mezcla? Diplomacia, política interna, gestos. Un acuerdo que es un respiro, sin dudas, pero los cimientos parecen todavía muy frágiles.
Sí, un primer paso, pero el camino es larguísimo. Totalmente. Bueno, dejemos Medio Oriente y volvamos acá, a Argentina, porque las fuentes pintan un panorama local intenso. Mucha tensión política, reclamos sociales. Sí, hoy mismo, por ejemplo, tenemos un paro docente nacional. Cierto. ¿Impulsado por quién? Por CETERA, la confederación principal. Los reclamos son varios, ¿eh? Piden paritaria nacional, o sea, discutir salarios a nivel país. Algo que este gobierno no quiere. Exacto. Piden también que vuelva el FONID, el incentivo docente, que era una ayuda importante. Y bueno, más presupuesto para educación, mejoras en las escuelas, lo de siempre, pero más urgente parece. ¿Y hay acatamiento? ¿Se siente el paro? Sí, impacta en todos los niveles. Hay marcha en Buenos Aires y varias provincias se sumaron fuerte. Chubut, La Pampa, Santa Fe con AMSAFE, Tucumán con el gremio de privados, SADOP. O sea, ¿es un reclamo federal? Y en San Luis, ojo, convocaron a marchar mañana. Otro sindicato, UTEP, dice que el salario docente perdió un 80% de poder adquisitivo desde 2010. Es un malestar profundo en el sector. Y todo esto en un clima político, bueno, caldeado es poco, ¿no? El presidente Milei no se guarda nada. No, para nada. Apunta directo al kirchnerismo y sus aliados. Los acusa de querer destruir el país. Hizo comparaciones fuertes, hasta con la Unión Soviética del 17. ¡Wow! Y críticas muy duras a Cristina Kirchner. La llamó Miss Tobillera. Le cuestionó una vieja condecoración a Maduro, a quien él llama narcoterrorista. Y mientras dice todo esto, viaja a Estados Unidos. Sí, hoy mismo tiene agendada una reunión con Donald Trump. Un viaje donde además prometió una avalancha de dólares para Argentina por los recursos naturales. Veremos qué trae de ese viaje. Pero mientras, acá dentro, la política sigue. Complicada. Muy complicada. Hay peleas hasta en las listas electorales. José Luis Expert, por ejemplo, sigue en la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires, a pesar de las polémicas y acusaciones. La Cámara Electoral dijo que no se reimprimen las boletas. Y en esa misma lista, otro lío. Malena Galmarini va a la Corte Suprema. Sí, para que Santilli no pueda reemplazar a Reinhardt. Muestra las tensiones internas, ¿no? Incluso dentro de las alianzas. Claro. Bullrich misma admitió que Expert les genera un costo electoral. Exacto. Y a esto súmale otras cosas. Citaron a Karina Milei y al ministro de Salud, Lugones, a diputados. Es por unas supuestas coimas en la Andis, por unos audios que se filtraron. Más ruido institucional. Sí, y la comisión que investiga la estafa de la criptolibra está peleando un fallo para poder citar funcionarios. Y en Santa Fe, una candidata, Karen Tepp, tuvo que salir a desmentir afiches truchos que le atribuían querer expropiar campos. Campaña sucia, parece. Un frente político muy movido. Y eso se traslada a lo social y económico. Mira esta medida de ANSES. Subieron el tope para cobrar asignaciones familiares, ahora es 2.4 millones de pesos. ¿Y eso qué significa? Que un 22% de los trabajadores registrados, o sea, más de 1 de cada 5, se queda sin esa asignación. El gobierno dice que es para preservar el carácter redistributivo, pero bueno, el efecto es un recorte para muchos. Y mientras tanto, el ministro Sturzenegger sigue con su plan. ¿Cómo le dijo? DIP Motosierra. Eso. Sí, una revisión mensual de todos los contratos transitorios en el Estado. Ajuste en el empleo público. Pero, ojo, el sindicato ATE denuncia que, por otro lado, meten militantes oficialistas con sueldos altos y sin concurso. La eterna disputa. Y otra tensión. El Banco Central no le quiere dar información a la Auditoría General sobre el oro argentino que se mandó afuera. Sí, eso genera dudas, obviamente. En medio de todo esto, bueno, el dólar blue bajó un poco a $1.375. Hubo una intervención de Estados Unidos. ¿Sirve eso? ¿Alcanza? Bueno, economistas como Melconian son muy críticos. Dijo con todas las letras que el secretario del Tesoro yanqui llegó de pedo. Redurísimo. Sí, muy coloquial, pero claro. Dice que esto solo alarga la vida de un mercado cambiario que estaba al borde del infarto, según él. O sea, no cree que sea una solución real. Entiendo. ¿Y desde las provincias también hay críticas económicas? Kicillof, en Buenos Aires,
Dice que las políticas de Milei golpean al turismo, la gastronomía, el comercio. Y hasta Pérez Esquivel se metió, ¿viste? Cuestionó a Corina Machado, la opositora venezolana, por dedicarle su Nobel de la Paz a Trump. Lo llamó el agresor a tu país. Una voz con peso simbólico. Sí. Y un último dato económico-social. La justicia obligó a la obra social Unión Personal, la de UPCN, a dejar de cobrar coseguros a gente que no era afiliada y a devolver la plata. Bien, definitivamente un escenario nacional complejo. Protestas, política al rojo vivo, economía bajo tensión. Ahora, vayamos a lo más local. Las fuentes nos traen bastante de Misiones. Sí, Misiones aparece bastante en las fuentes de hoy, sobre todo en temas policiales y de servicios. Hay varios casos policiales graves que se reportan. A ver, contame. En Posadas detuvieron a una calca de 23 años. La acusan de ser una viuda negra. Parece que drogó y le robó a un hombre de 66 años después de una cita. Le encontraron el celular robado y están viendo si hizo lo mismo otras veces. Complicado. ¿Algo más en Posadas? Sí, también detuvieron a una pareja de 18 y 34 años que andaban en moto haciendo narco-delivery. Les encontraron cocaína y marihuana cuando intentaron escapar de la policía. El narcomenudeo, un problema constante. Y en Puerto Rico, Misiones, desarticularon una banda armada. 5 detenidos. Están acusados de un hecho muy violento. Secuestraron y lastimaron feo, con machetes y golpes, a un chofer. Parece que era por una deuda de su jefe. ¿Con machetes y armas? Sí, les incautaron un rifle calibre 22, una escopeta 12-70, un revólver .32, machetes, municiones, un arsenal. ¡Qué peligro! Y en El Dorado también hubo algo, ¿no? Sí, detuvieron a un tal Juan Luis B., alias Rulo. Tenía prisión domiciliaria por robo calificado, pero le disparó a unos vecinos y amenazó a la policía. ¿Con domiciliaria? Imagínate, le allanaron la casa y encontraron otro revólver 22, municiones de guerra 9 milímetros, DEFAL 7.62, cocaína tipo piedra y marihuana. Además tenía otra orden de detención pendiente. Ahora están viendo si les revocan la domiciliaria, obviamente. Parece que sí. Bueno, más allá de lo policial, ¿qué otras noticias llegaron de Misiones? Hubo un incendio en una casa en Posadas, por la avenida San Martín. Por suerte los bomberos lo controlaron rápido y no hubo heridos. Parece que fue un cortocircuito en un aire acondicionado. El director de bomberos aprovechó para dar recomendaciones, ¿no? Sí, lo de siempre, pero que nunca está de más. Usar instaladores matriculados, no sobrecargar los enchufes, consejos básicos, pero importantes. Y una noticia que afecta al turismo, Iguazú. Sí, el Parque Nacional tuvo que cerrar el circuito de la Garganta del Diablo. Es preventivo, por la crecida del río Iguazú. Llovió mucho, parece. Están esperando que baje el agua para reabrir. Esperemos que sea pronto. Algo del sector productivo. Sí, hay preocupación entre los productores de mandioca. Dicen que los precios están muy bajos, no cubren los costos. Y encima, las heladas del invierno afectaron lo que pensaban sembrar ahora. Piden una rentabilidad mínima para poder seguir. Un reclamo sectorial importante. ¿Y las rutas? Para los que andan por Misiones, las nacionales 12, 14, 101 y 105 están transitables. Pero ojo, que Vialidad Nacional avisa que hay obras en la 101 entre los kilómetros 45 y 50 y en la 12 en la zona del bypass de Posadas. Así que a manejar con cuidado por ahí. Buen dato. ¿Y la agenda de servicios? Sí, para hoy martes en Misiones está el programa Ahora Gas en San José y Posadas, el quirófano móvil para mascotas de Limusa en Itaimbe, Guazú, vacunación a tierra arábica, operativos de descacharrado y bueno, detasan todo el calendario de pagos de ANSES. La vida cotidiana, digamos. Bien, un panorama completo de Misiones. Desafíos de seguridad, de economía sectorial, servicios. Y un pantallazo rápido de otras provincias, porque había muchas noticias. Sí, a ver, agrupando un poco, mucho tema policial y judicial grave. En Entre Ríos se encontraron un cuerpo desmembrado, investigan si es de un chofer ligado a un doble femicidio. El ministro Roncalia estuvo en el lugar. Fuerte. En Chaco encontraron el cuerpo de una chica desaparecida, Gabriela Barrios, en un pozo. Hay detenidos.
En San Luis empezó el juicio a una subinspectora acusada de matar a sus 2 hijos. Tremendo. En Santa Fe, la lotería detectó 40.000 apuestas ilegales de menores. En 3 meses, hay una causa penal contra una empresa de pagos. 40.000. Increíble. Y en Quilmes, en Buenos Aires, 2 hechos violentos. Un militante libertario que le pegó a una jubilada en un acto y una adolescente asesinada en una fiesta en Bernal Oeste. ¡Qué panorama! ¿Y en lo político y económico provincial? También hay cosas. En Entre Ríos, una línea de la UCR llamó a votar en blanco, enojados por la alianza con Milei. En Mendoza, presentaron el presupuesto 2026, más de 1 billón de pesos. Incluye pedir deuda para obras. Y la nota de color. Un vecino de 100 años renovó la licencia de conducir por 3 años más. Un fenómeno. En Córdoba hubo una concentración sindical en una petroquímica por despidos. En Tierra del Fuego, los electrodependientes denuncian abandono de las obras sociales, que no les dan los insumos. En Tucumán, un supermercado BEA iba a cerrar, pero lo postergó. El sindicato está negociando por los empleos. Tensiones laborales y económicas que se replican. Exacto. Y un par más. Jujuy lanzó campaña contra el dengue y licita el transporte. Salta, la cineasta Lucrecia Martel recibió una medalla en México, presentó un documental sobre el asesinato del líder indígena Javier Chocobar. Un reconocimiento importante. Y una mirada a la región. Llegan denuncias desde Ecuador por agresión brutal del gobierno de Noboa a manifestantes. Protestaban por la quita del subsidio al diésel. Bien, un mosaico muy variado. De lo local a lo regional. Cambiamos de aire. Deportes. Juega la selección. Sí, hoy a las 9 de la noche. Amistoso contra Puerto Rico. En el Monumental. Vuelve Messi. Eso es lo importante. Vuelve Reo. Sí. La mala es que Enzo Fernández se lesionó. Lo pasan Taise Sports y Telefe. Bien. Pero la gran noticia deportiva de estos días es otra, ¿no? Viene del fútbol femenino adaptado. Totalmente. Esa es la gran noticia. Las murciélagas, la selección argentina de fútbol para ciegas, son bicampeonas del mundo. Impresionante. Ganaron la final 2-0 a Inglaterra, allá en India. Y llegaron invictas, ¿eh? No les metieron ni un gol en todo el torneo. Le ganaron a Brasil en semis. Un campeonón. ¡Qué orgullo! Un logro tremendo. Sin dudas. Anoche las recibieron en Ezeiza, estuvo la senadora Fernández Agasti, que además de felicitarlas, destacó el potencial de las personas con discapacidad y tiró un palo al gobierno nacional, según las fuentes. Pero más allá de eso, el logro deportivo es gigante. Absolutamente. Algo más de fútbol local para cerrar. Rapidito. El torneo clausura. Zona A, muy peleada. Líder Defensa y Justicia, 19, pero pegaditos Central Córdoba y Estudiantes 18. Zona B, manda Deportivo Riestra 24, seguido por Lanús 23. Y en Misiones hoy hay semi de ida del provincial femenino, Jorge Gibson Brown contra Luz y Fuerza de Iguazú. Bien, completo el panorama deportivo también. Entonces, a ver, si juntamos todo esto, ¿qué nos queda? El resumen de hoy nos muestra un mundo y un país en tensión constante, ¿no? Sí, por un lado ves intentos de calmar las aguas a nivel internacional como el acuerdo en Gaza. Pero son intentos que nacen ya con tensiones, con heridas muy profundas que siguen ahí. Ya que en Argentina esa tensión se vive fuerte. Una polarización política que no afloja, reclamos sociales bien concretos como el paro docente de hoy, y una economía que genera mucha incertidumbre, mucho debate sobre el rumbo, sobre el rol del Estado. Y cuando bajamos a lo local, como vimos con Misiones, se ve un poco ese reflejo de lo nacional. Pero también el día a día, ¿no? Los problemas de seguridad, las preocupaciones de los productores, los servicios que siguen funcionando. Y también cosas que unen, como el deporte. Claro, el triunfo de las murciélagas es como un punto de luz en medio de todo, ¿no? Totalmente. Y si intentamos conectar todo, lo que emerge es una Argentina lidiando con divisiones internas muy fuertes, con presiones económicas muy urgentes. Pero que no está aislada. Ahora nada, está metida de lleno en dinámicas internacionales complejas. Lo vemos con Gaza, con la relación con figuras como Trump. Y eso nos deja una pregunta picando, ¿no? Algo para seguir mirando. A ver. ¿Cómo va a jugar esa tensión entre lo urgente de acá adentro, lo doméstico,
y esos alineamientos o presiones que vienen de afuera. ¿Qué equilibrios va a tener que hacer el país? ¿Qué compromisos, quizás inesperados, pueden aparecer? Esa dinámica entre lo local y lo global va a ser clave para entender lo que viene, me parece.